Ujú. Ok. Listo. Acabamos ya de salir al Espérame un aire. ratito. Ya les aviso. Ok. Está justo conectando ahorita. Gracias. Solo que se tarda un poco en hacer la conexión a Facebook, pero ya mismo está. Déjenme corroborar que esté. Ya está. Listo. Buenas tardes con todos, estimados panelistas, estimado público. Bienvenidos a este webinar organizado por el Observatorio de Derechos y Justicia con el apoyo del Centro de Estudios por la Transparencia y Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho. Muy puntualmente, el día de hoy hablaremos sobre el proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado, o más conocido como ley de extinción de dominio. Para tal efecto, tenemos a 3 panelistas expertos en el tema de inmensa talla, a quienes agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Por un lado tenemos a la asambleísta Yanine Cruz, por otro lado a la jurista colombiana Sara Salazar y por otro lado al jurista ecuatoriano Pablo Encalada. Les agradezco muchísimo nuevamente por aceptar la invitación y bueno, antes de iniciar con con el debate como tal, me permito realizar una pequeña lectura de un texto que hemos preparado con el fin de que las personas que en este momento nos están viendo y bueno, quizá han escuchado sobre la extinción de dominio en la radio, en la televisión, pero quizá quieren entender más del objeto de esta práctica, qué es lo que está pasando en Ecuador. Entonces, vamos dirigidos para esto. Listo, entonces, la extinción de dominio es un mecanismo usado por los estados para recuperar bienes de origen ilícito o aquellos usados para delinquir. La recuperación de estos bienes se efectúa a través de la vía judicial, donde se declara que una o varias personas pierden su derecho de propiedad sobre ciertos objetos que son transferidos posteriormente al Estado. Este último, ejerciendo la titularidad de los bienes, podrá realizar cualquier actividad financiera con miras a reparar el daño económico ocasionado por el delito. En Ecuador, la referencia a esta práctica ha adquirido popularidad en los últimos años con el aumento de denuncias sobre actos de corrupción cometidos en instituciones o empresas públicas y ante la imposibilidad del Estado para recuperar los montos sustraídos de su erario a pesar de las sentencias en firme contra quienes incurrieron en los ilícitos. Si bien este debate se continúa profundizando con el pasar de los días, gran parte de la ciudadanía desconoce aún en qué consiste la extinción de dominio, cómo se le ejecuta, qué países la contemplan y qué resultados han generado, qué estándares internacionales en materia de derechos humanos se pueden aplicar a la práctica, qué peligros podría conllevar una mala aplicación de esta práctica, su uso indebido, etcétera. Hasta la fecha, la Asamblea Nacional del Ecuador ha recibido varias propuestas para instaurar esta práctica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, una de las cuales se está analizando previo a su segundo debate. Muy en particular, y lo repito, es el proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito o injustificado, más conocida como la Ley de Extinción de Dominio. En este punto también recuerdo a quienes nos están siguiendo en redes sociales que pueden pueden transmitirnos sus preguntas a través del chat de la publicación de Facebook desde donde se está transmitiendo esto y nosotros al final del evento la transmitiremos a cada uno de los panelistas. Entonces, la primera persona que nos ayudará con su panel, con su ponencia, mil disculpas, es Yanine Cruz. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente se encuentra en la fase final para la obtención de una maestría en Comunicación Estratégica Digital en la misma institución. Es también asambleísta por Loja y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador. Le agradezco mucho, doctora, por aceptar nuestra invitación y, bueno, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos quienes organizan este importante evento. Un saludo también a los expositores que nos acompañan. Buenas tardes con los jóvenes y las diferentes personas que nos acompañan por las diferentes plataformas o redes sociales. Bueno, antes de empezar mi intervención, yo sí quisiera agradecer al Observatorio de Derecho y Justicia por esta gran iniciativa y por haberme invitado a poder departir con importantes expertos y académicos.
quiero señalarles a ustedes que mi intervención la he dividido en tres partes, ¿sí? La primera es una de las preguntas que nos hacemos los ecuatorianos, si es necesaria una ley de extinción del dominio. La segunda parte es sobre si es constitucional una ley de extinción del dominio. Y finalmente es qué propone hoy el proyecto de ley de extinción del dominio que está debatiéndose en la Asamblea en este momento, ¿sí? Partiendo pues de esto, yo inicio con intervención. Si es necesaria una ley de extinción del dominio en nuestro país. Y es indudable pues que uno de los principales riesgos que tiene la democracia en Latinoamérica y el Ecuador es justamente uno de los temas que hoy abordan los medios de comunicación y es uno de los temas que está en la mayoría de familias ecuatorianas. Es la corrupción y lamentablemente también el crimen organizado. Como lo señala Ney López, diputado federal de Brasil, él señala que desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento pues, de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación de la democracia. Y frente a esto, pues en nuestro país, el barómetro de las Américas en el año 2019 señala algunos de los datos que realmente nos han impactado. Dos, por ejemplo, de tres entrevistados opinan que más de la mitad o casi todos los políticos están involucrados en actos de corrupción. El 26,6% de los entrevistados reportó haber sido víctima de algún acto de corrupción de algún tipo. La corrupción se ha entramado tanto en nuestra cultura que un 25,4% de los encuestados justifican el pago de algún soborno o coima en circunstancias distintas. A pesar de que el porcentaje de encuestados ecuatorianos que percibe que más de la mitad o casi todos los políticos del país están involucrados en actos de corrupción es sumamente alto, pero no es el de más alta percepción de corrupción. Esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Y según varios estudios se calcula que aproximadamente el 5% del PIB mundial se pierde en corrupción. Y realmente al analizar las estadísticas de nuestro país, en Ecuador, se estima aproximadamente que entre 4.000 a 5.000 millones de dólares se pierde cada año por este sistema totalmente descompuesto. Bueno, y un poco para graficar el impacto de estos dineros, deseo a ustedes comentarles que el presupuesto del sistema de educación público y el sistema de salud es un poco más de 3.000 millones de dólares cada uno. El presidente Moreno, en septiembre del 2019, yo quiero recordarles que señaló que en los últimos 10 años nosotros hemos perdido como país 70.000 millones de dólares. Y claro, ustedes recordarán que durante también esta emergencia sanitaria causada por el COVID, en abril exactamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social compró insumos médicos en contratos con más del 100, 250, inclusive hasta el 400% de sobreprecio. El 3 de mayo se hizo pública la compra en el hospital del IES de los Ceibos de Guayaquil de aproximadamente 4.000 fundas para cadáveres, cada una en $148. Y en el mercado nos enterábamos que apenas costaban $12. Entonces aquí un poco se puede analizar el porcentaje y cómo se ha incrementado el tema del sobreprecio, ¿sí? Y con este presunto sobreprecio se podría haber comprado, por ejemplo, 45.000 trajes de bioseguridad o 138.000 mascarillas y mascarillas quirúrgicas. Como podemos ver, la normativa legal en el país ha demostrado lamentablemente ser incapaz de proteger los recursos del Estado. Y esta incapacidad ha generado, por supuesto, graves afectaciones a derechos fundamentales. Por ejemplo, durante esta pandemia se pudo ver que mientras unos se aprovechaban de estos recursos, haciendo los negociados con los insumos médicos, especulando, por ejemplo, con los bonos de la deuda externa, las universidades públicas sufrían un recorte. Recuerdo que en la educación general, el país sufrió un recorte de aproximadamente $1.000 millones. Y claro, esto se agravó por esta situación.
Y el problema no está en interpretar los datos, aunque de estos todavía hay muy pocos, y aquí en este caso sí voy a señalar que las universidades deben al país estudios y un análisis sobre el fenómeno de la corrupción y el crimen organizado. En nuestro país hay muchas barreras o dificultades para acceder a información. Es por eso que no hay información, es escasa la información que nos permita, por ejemplo, acceder con mayor precisión en las políticas públicas, pero como señalaba, pese a esto se requiere actuar. Pues bien, los delitos relacionados como la corrupción, que están relacionados con el poder, sea tanto financiero, sea público o social, por sus particularidades, no pueden ser combatidos por los medios tradicionales, que se combaten los delitos de gabatela, como ustedes conocen. El caso sobornos, más allá de los cuestionamientos procesales que varios abogados lo han señalado, con evidencias, con las categorías dogmáticas tradicionales, son pocas efectivas para combatir el crimen organizado, los delitos ejercidos por, lamentablemente, el aparato del poder. La prisión en este tipo de delitos no resarce el daño causado y se requiere en este caso sí generar mecanismos para que los bienes obtenidos de manera ilícita puedan pues obviamente ser recuperados por el Estado. De ahí es que nosotros planteamos y nos sumamos justamente a lo que la mayoría de ecuatorianos y cierto sector político también ha requerido llevar al debate, que es la ley de extinción del dominio, ¿sí? Entonces, luego de este preámbulo un poco para analizar la situación sobre el sistema y la corrupción en Ecuador, cabe pues esta pregunta. Si es constitucional una ley de extinción de dominio. Escucho a varios juristas y a varios sectores donde cuestionan la presencia o no de esta ley. Y bueno, y desde mi perspectiva tengo que darles a ustedes a conocer que la extinción de dominio a bienes adquiridos o usados de manera ilícita sí es constitucional. Y un poco para poder justificar mi punto de vista, parto pues del artículo 321 de la Constitución del Ecuador. En este constituyente reconoció y estableció, ustedes recordarán, las garantías de varios tipos de propiedad, entre los que constan está la propiedad pública, la privada, la comunitaria, la estatal, la asociativa, la mixta, la cooperativa, pero a la vez es importante porque incorpora una condición para la garantía y el reconocimiento. Esto es cumplir su función social y ambiental. Por su parte, el artículo 66, en su numeral 26, establece que las personas tienen derecho a la propiedad en todas sus formas y nuevamente hace hincapié con función y responsabilidad social y ambiental. Como pueden ver en la propia Constitución, ya establece esta condición de esa propiedad a la función y la responsabilidad social. Por ello, varias normas históricamente han permitido la extinción del dominio, y yo quiero recordarles a ustedes en el caso de las tierras ociosas, para que sean distribuidas, por ejemplo, a campesinos y agricultores. Es decir, el límite constitucional al derecho a la propiedad es justamente la función y la responsabilidad social y ambiental. También por parte de un dictamen, el número 04-19-OP/19, en el que la Corte Constitucional resolvió las objeciones de la inconstitucionalidad a un proyecto que se trató en la Asamblea, es sobre la ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Penal. Y ustedes recordarán, fue el tema sobre el caso del comiso penal sin condena. Y en esta decisión, la Corte Constitucional, como el máximo órgano, estableció que la eventual imposición del comiso sin condena generaba pues una indeterminación, y esto afectaba al artículo 82 de la Constitución, por cuanto pues no existía un proceso de el conocimiento aplicable. Y esta reflexión es importante al abordar al actual proyecto de ley, pues el cuestionamiento de la Corte a la figura propuesta desde la Asamblea era justamente por esa ausencia del proceso, y no porque la ley de extinción del dominio sobre bienes ilícitos atente con la presunción de inocencia o sea contraria a la protección del derecho a la propiedad. Es más, la extinción del dominio garantiza esta última, pues fortalece y protege los bienes lícitos, los bienes que son obtenidos de manera correcta, frente a aquellos cuyo origen sean obviamente contrario a lo que manda nuestro ordenamiento jurídico.
También hay que recordar que la decisión de la Corte da fundamento, pues obviamente, a la expedición de un proyecto de ley que defina con claridad cuál es el procedimiento realmente de la extinción de los derechos de propiedad sobre esos bienes ilícitos. Pues no se trata de una confiscación, y eso hay que dejarlo claro, no se trata de una confiscación, la misma que ustedes conocen, se encuentra prohibida constitucionalmente, sino más bien es un límite a la propiedad de aquellos bienes cuyo origen es ilegal o sea ilícito, lo que ya de manera inmediata da pues la nulidad a los derechos reales sobre los bienes. Ahora, bueno, la otra parte que quisiera compartir con ustedes es qué propone hoy el proyecto de ley de extinción del dominio que se está debatiendo, y de hecho ayer tuve la posibilidad de dar diferentes observaciones y un poco quisiera también comentarles de qué se trata. El proyecto que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Participación Ciudadana para la elaboración del informe para segundo debate tiene como antecedente el proyecto de ley orgánica de bienes de origen ilícito e injustificado presentado por el asambleísta Fabricio Villamar. Y analizando pues la exposición de motivos del proyecto de ley, el objeto es normar la recuperación a favor del Estado de los bienes y activos de origen y destino ilícito e injustificado, lo que pues se propone o lo que significaría es un real combate directo contra la corrupción y sobre el crimen organizado. El proyecto titula Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, y su objeto es justamente regular el procedimiento de extinción de dominio de bienes de origen o destino ilegal o injustificado, y esto pues es a favor del Estado. También dentro de este proyecto se establece en su artículo 4 que la acción de extinción de dominio es patrimonial, imprescriptible, autónoma y distinta de cualquier otro proceso o materia. En este proyecto se propone que serían partes en el procedimiento, por ejemplo, la presencia de la Fiscalía General del Estado, él o los citados, y pues como un tercer elemento, los terceros de buena fe. También se establecerían como causales de extinción de dominio lo siguiente: los bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado, los bienes de origen directo o indirecto de una actividad ilícita, también los bienes que correspondan al objeto de la actividad ilícita, los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas, los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos de conocimiento y que permita considerar razonablemente que proviene de actividades ilícitas. Los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. También los bienes que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o sus características particulares permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas. Los bienes mezclados de origen lícito, materia o jurídicamente, con bienes lamentablemente ilícitos. También los bienes sustitutivos de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los literales que hace poco les había señalado, cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exento de culpa, o cuyo valor corresponda equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando sea posible la localización, la identificación o la afectación material de estos. Y bueno, se podrán también aquí aplicar varias causales, las mismas que no serán excluyentes entre sí. Se crearía primero, según este proyecto, una fase de investigación, que esto obviamente estaría a cargo por parte de la Fiscalía General, la que deberá obviamente realizar la investigación y reunirá los elementos que sustenten la fase judicial. Se iniciará de oficio a petición de parte o a petición de parte
Y esta fase también duraría aproximadamente un año, como lo propone este proyecto. La jueza o juez competente que aboque conocimiento de la pretensión de extinción de dominio con máximo 3 días y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la admitirá a trámite. Aquí la sentencia del juez o jueza podría ser apelada. Y bueno, desde mi punto de vista, la ley que fue debatida en primera instancia en la Asamblea Nacional es un paso importante, pero hay que reconocer que aún tiene muchas cosas por señalarse. Por ejemplo, hay que mejorar su texto y evitar las arbitrariedades, y por ello se ha presentado ciertas observaciones como las siguientes. La primera observación que yo pude determinar es que para que el proyecto primero tenga coherencia con el objeto del mismo se debería obviamente cambiar el nombre, pues no se norma la recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado, sino que se pretende normar el procedimiento de extinción de dominio sobre los bienes ilícitos. Y el nombre del proyecto, como lo había demostrado, no es coherente con la estructura normativa desarrollada en el mismo, por lo cual nosotros hemos sugerido cambiar. También dentro de una observación al artículo 5, el proyecto de ley no se define lo que es una extinción de dominio, sino que establece cuáles son los bienes susceptibles de ello. Por lo que creo que se debería definir antes de establecer obviamente los bienes susceptibles a la extinción. Y en este punto sí quisiera yo con ustedes comentarles un extracto de la sentencia Suprema de Justicia del Perú, que define a la extinción del dominio de la siguiente manera. Es el proceso de pérdida de dominio, es una consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado. Esto por sentencia de autoridad jurisdiccional mediante un debido proceso, y su ámbito de aplicación recae sobre los objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales. Aquí también se constituye la minería ilegal y otros delitos de acción que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado. Bueno, esto es importante señalarlo porque es necesario determinar el ámbito de la aplicación de esta norma, es decir, para las posibles conductas ilícitas que se deban aplicar. También por el carácter paralelo del proceso de extinción del dominio y el proceso penal que determine la responsabilidad de las personas, es necesario establecer un artículo en donde se defina lo que es la actividad ilícita, y es la que da obviamente el origen a que se extingue el dominio sobre los bienes. Por ello también es necesario que se incorpore esta definición, la misma que consta en la ley modelo sobre la extinción de dominio elaborada en las oficinas de Naciones Unidas contra la droga y el delito, así también como la ley número 1708 del 2014 de Colombia. Aquí ellos señalan con toda precisión que la actividad ilícita es toda aquella tipificada como delictiva independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda la actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social. En este artículo también se ha planteado la definición del bien de origen injustificado, estableciéndole a este como aquel bien sin respaldo económico legítimo. A mí realmente me extraña esta definición porque es ambigua, porque es muy amplia y laxa y puede contravenir aquí el principio de legalidad establecido esto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues cualquier posible restricción a los derechos humanos se debe pues ser realizada mediante ley, la misma que deba definir claramente los actos que se subsumen en esta limitación, pues cualquier manifestación del poder estatal que afecten a los derechos humanos debe estar sometida a controles estrictos que impidan la vulneración de los atributos inviolables de las personas. El término actividad ilícita también abarca el bien no justificado,
pues si ustedes analizan el catálogo de delitos contra la administración pública y los delitos tributarios, aquí se podrá ver que existen varios antecedentes, de hecho, en que podrían estar involucrados y que no tengan un origen justificado. En el artículo 7 también de este proyecto de ley se establece presuntos para que se acredite la existencia de buena fe. La lógica del artículo contraviene la presunción de inocencia, pues es el Estado, mediante la Fiscalía, pues la que debe establecer si en el acto o negocio jurídico no se actuó de manera lícita, por lo cual los derechos reales sobre este bien deben extinguirse. Por eso es que nosotros planteamos que dentro de este artículo se pueda elaborar un articulado claro donde se hable de la presunción de buena fe. Se presume aquí la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destino de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente, exenta de toda culpa. En el artículo 8 también del proyecto de ley referente a los principios, nosotros hemos sugerido incluir lo siguiente sobre el tema de la publicidad, que este proceso será público excepto la fase de investigación patrimonial, que por sus características será pues obviamente reservada. También sobre el tema de la motivación, aquí las decisiones judiciales serán motivadas. Él o la juzgadora se pronunciará sobre los argumentos, las razones y pretensiones expuestas por los sujetos procesales, y sobre la doble instancia, que las decisiones que resuelvan sobre el fondo del litigio o las que afecten a los derechos fundamentales podrán ser apeladas por quien tengan un interés legítimo. En el artículo 9, sobre la supletoriedad, se debe definir exactamente qué norma es la supletoria en el procedimiento. Por ser obviamente una materia no penal, yo considero en este caso que se debe regir por el COGEP. No hay razón de establecer la supletoriedad del Código Civil, pues esta norma procesal es procesal y no sustancial. El establecimiento también de la analogía es un proceso que restringe un derecho fundamental. Esto es grave, por lo cual nosotros hemos sugerido eliminarlo. También es importante destacar que en el artículo 46 del proyecto de ley se habla del recurso que se debe establecer si la apelación tendrá efecto devolutivo o suspensivo. Aquí nosotros consideramos que se debe definir lo que es el efecto devolutivo de la apelación, incluso en las medidas cautelares y no el efecto suspensivo. A estas observaciones nosotros también incorporamos en el artículo 38 sobre la citación. Esta no está regulada en el COIP, sino en el COGEP. Son detalles que nosotros logramos incorporar. Y decirles que la extinción de dominio no es un proceso penal. Aquí hay que tenerlo claro, es un proceso autónomo, cuasi civil. Incluso varios tratadistas lo definen como un híbrido. Independiente de eso, es un proceso específico y especial, que se da hacia los bienes y no sobre las personas. Por lo cual, es independiente de si en el proceso penal el sujeto es condenado o no, ya que el debate es sobre la licitud o no de la propiedad, no de la tenencia, es sobre la licitud y no de la propiedad, como lo habíamos señalado. Y, por ejemplo, hay casos, en este caso, que en el lavado de activos los recursos son depositados, por ejemplo, en un banco. Una vez detectada esa presencia de recursos, el juez puede, en este caso, exigir la entrega de estos dineros al banco, sin que éste esté procesado penalmente. Pues la entidad financiera solo es un medio para poder legalizar los recursos obtenidos de un delito. Así que yo considero que esto es indispensable que ustedes conozcan sobre el debate que se está llevando en la Comisión de Participación Ciudadana. En este caso nosotros hemos hecho estas tres preguntas porque me parece indispensable, y más aún cuando se necesita normar para poder recuperar ese capital lamentablemente obtenido de un sistema de corrupción. Esto es lo que yo puedo compartirles desde mi experiencia y lo que está aconteciendo en la Asamblea Nacional. No sé, espero que haya podido ser clara en mi exposición. Agradezco la invitación y obviamente gracias por permitirme sustentar mis opiniones sobre esta importante normativa. Gracias. Muchísimas gracias, asambleísta. En realidad, esta explicación tan detallada que usted nos ha brindado acerca del proyecto de ley es de utilidad.
Creo que uno de los aspectos más importantes para entender la naturaleza, el objeto, en este caso la norma, es analizarlo punto por punto y aún más compararlo con casos internacionales y con estándares como usted lo ha hecho. Muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar con nuestro segundo panelista, es el doctor Pablo Encalada. Él es abogado penalista en libre ejercicio, profesor de Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar y otras universidades del país. Asimismo, es autor de varios libros en Derecho Penal. Doctor, muchísimas gracias por aceptar participar en este evento y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. El cronómetro. Bien. Buenas tardes. Les agradezco primero al Observatorio de Derechos y Justicia y a las asociaciones de Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica por la organización de este evento que me parece tan importante que se debatan. Asimismo, un saludo y un gusto compartir este evento con la asambleísta de la provincia de Loja y con la doctora Cruz, la doctora Salazar de Colombia. Es un gusto estar con ustedes. Pues bien, el proyecto de ley de extinción de dominio o de recuperación de activos se viene discutiendo en el Ecuador desde hace bastante tiempo. Yo creía que al menos unos 15 años. Recuerdo cuando un fiscal general, hace 13 años aproximadamente, remitió a la Asamblea Nacional una ley de extinción de dominio. Y luego, todos los fiscales generales han venido insistiendo en la necesidad de aplicar esta norma que luego ha sido, digamos, esta administración actual no ha sido la excepción. También la fiscal general ha insistido en esto y se han sumado varios asambleístas, particularmente el asambleísta Villamar, que tiene una propuesta concreta. Este no es un tema nuevo, entonces. Desde siempre ha tenido las mismas observaciones. Es decir, los cuestionamientos sobre la posible inconstitucionalidad por la vulneración del derecho a la defensa, del derecho al estado de inocencia. Y ahora entendemos que el momento en el cual se encuentra en nuestro país, es verdad que hay que tomar correctivos en nuestra legislación y el sistema de justicia tendientes a recuperar el dinero de la corrupción y de otros delitos. No somos inconscientes de aquello. ¿Qué es la ley de extinción de dominio, digamos, como se la llama genéricamente? Esta tiene un antecedente lejano, creo que en Colombia, quizás la doctora Salazar nos podrá dar mejores referencias. Allá por 1996 se dictó la primera ley de extinción de dominio, pero luego esta pasó a ser una ley tipo, una ley modelo propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Naciones Unidas dice, esto es lo que tenemos que hacer y nos está recomendando que lo implementemos. Y este modelo ha sido acogido e incorporado en varios países latinoamericanos como México, Guatemala, Salvador, Perú, Colombia y Ecuador está en proceso. ¿Qué es esta ley? Si a mí me preguntan de manera resumida, yo soy crítico de esta ley, y ¿qué es esta ley? Es una ley a través de la cual se puede expropiar los bienes de una persona bajo sospecha de un origen ilícito. Es decir, la asambleísta Cruz decía que no se trata de personas, se trata de bienes y que los bienes no tienen derecho al estado de inocencia, pero detrás de esos bienes sí hay una persona, ¿no es cierto?, y que estaría siendo afectada. Por lo tanto, esta ley prevé la posibilidad de expropiar los bienes de una persona por sospecha. Aquí se establece que la Fiscalía General del Estado tenga la facultad de investigar los presuntos bienes de origen ilícito y que un juez especializado, se crea una justicia especializada, que esto es verdad, es híbrido, es penal, es civil, bueno, pero si lo tiene Fiscalía las atribuciones, parecería que estamos más cercanos a la esfera de lo penal, y si es que la Fiscalía tiene que determinar un origen ilícito, entonces seguimos estando en la esfera de lo penal. Pero bueno, Fiscalía investiga y entonces un juez en una sola audiencia declara la extinción del dominio en beneficio del Estado como consecuencia de haberse determinado la sospecha de la ilicitud de estos bienes. Yo no voy a entrar en mayores detalles sobre la ley, primero porque no me lo han pedido, y segundo porque estoy consciente de que hay quienes se han dedicado mucho tiempo al análisis y estudio de esta ley de extinción de dominio. Yo solo les dejo mis inquietudes y preocupaciones frente a este proyecto. No por el hecho de que sea una ley aplicable en varios países, vamos a aceptar a ciegas la incorporación en nuestro país. Ojo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es quien nos propone esta ley modelo, que es prácticamente muy similar a lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, esta Oficina de Naciones Unidas ya nos propuso antes la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con los resultados nefastos conocidos hasta hoy en nuestros países latinoamericanos. La sobrepoblación carcelaria
con mulas y consumidores de drogas es producto de esta ley modelo propuesta por la Oficina de Naciones Unidas. Así que yo digo, no la tomemos sin beneficio de inventario y nosotros tenemos que ser críticos frente a esta propuesta. La sola existencia en otros países no es suficiente para que nosotros la acojamos. Ok, y entonces, si hay una necesidad de recuperar el dinero mal habido, ya sea por corrupción o por el cometimiento de otros delitos, y mi posición es crítica a la ley de extinción de dominio, entonces, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Porque está bien. Dicen, bueno, si ustedes son muy críticos, propongan algo, ¿no es cierto? Porque algo tenemos que hacer. Y entonces ustedes justamente, cuando me invitaron a este evento, ustedes me decían, hable de los mecanismos que están contemplados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para la recuperación de activos. Es decir, ¿existe actualmente la posibilidad de recuperar activos producto de un delito? ¿No es cierto? ¿O esto recién lo vamos a inventar con la ley de extinción de dominio? Y la respuesta es sí, existe. Tenemos las normas necesarias para poder nosotros recuperar activos y quizás haya que hacer un pequeño ajuste de las tuercas para poder mejorar estos procedimientos y no como lamentablemente hacemos recurrentemente en nuestros países latinoamericanos, ante problemas de índole criminal, la respuesta suele ser la reducción de garantías. ¿Sí? Tengo un problema delictivo, bueno, lo corrijo con el abuso del derecho. Y esta ley de extinción de dominio a mí me parece que es una reducción grave de garantías, sobre todo con la débil institucionalidad jurisdiccional en nuestro país. Recurrentemente se utiliza al sistema de justicia ecuatoriano con los fines políticos o con los fines que el poder de turno busca. Entonces, por favor, cuidemos. Partimos de que hay el derecho a la reparación integral. ¿Sí? El artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal reconoce el derecho de todas las personas a que cuando se ha cometido un delito, estas tengan que ser reparadas integralmente. Es decir, no solo cuando se comete un delito, no solo tiene que haber la consecuencia de la cárcel para el infractor, cuando se ha determinado su culpabilidad, sino que a la par de establecer la pena que esta persona, que el infractor debe cumplir, además debe condenársele a una reparación que puede ser material o inmaterial. Lo inmaterial puede ser las disculpas públicas, publicación de la sentencia en un diario, etcétera. Y la reparación material que tiene que ver con la reparación del daño causado, ¿no es cierto? Esto puede ser generalmente una indemnización. Y así lo establece el artículo 622, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, que establece entre los requisitos de la sentencia, prevé también la necesidad de esta reparación. Entonces, en aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo del delito es el Estado, como organización política, o la sociedad en general, como estos delitos contra la administración pública, hablo de los delitos de corrupción, o los delitos contra la salud pública, en donde están los delitos de narcotráfico, o los delitos contra el orden económico, como es el delito de lavado de activos, la víctima, digamos, parecería indeterminada, pero no, la víctima somos todos, y entonces esa víctima tiene que ser reparada. Mucho más claro en los casos de corrupción, cuando es el Estado quien por producto de un sobreprecio en alguna obra, producto de un soborno, entonces el Estado tiene que recuperar y la ciudadanía demanda, que es lo que está sucediendo hoy por hoy, la ciudadanía demanda la recuperación de esos dineros. Bien, hay el derecho, tiene que estar en sentencia, y entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, en todos aquellos casos, cuando se inicia un proceso penal en contra de una persona por estos delitos, está la posibilidad de las medidas cautelares. Sabemos todos que para asegurar la comparecencia del procesado se puede dictar una prisión preventiva o una prohibición de salida del país, etcétera, etcétera. Pero para garantizar el pago de esta reparación, de esta indemnización, potencial indemnización, el Estado también tiene que asegurarse de alguna forma que esta persona va a contar con los bienes para pagarlos. Y entonces el artículo 549 del COIP tiene desarrolladas las medidas cautelares de carácter real. Es decir, aquellas limitaciones a los derechos de propiedad de las personas procesadas con las cuales se les impide que puedan disponer de sus bienes y que puedan mantener en su poder estos bienes para que al final, cuando se dicte una sentencia condenatoria, se pueda ejecutar la sentencia y tengan de dónde, ¿no es cierto?, tomar el Estado sobre estos bienes para poder recuperar este dinero o pagarse las indemnizaciones. Ahí tenemos el secuestro de bienes, tenemos la retención, tenemos la prohibición de enajenar bienes,
además del artículo 551 y 557, que tienen prevista la incautación y la orden, y las órdenes especiales de inmovilización de fondos. Estos dos artículos, que también son medidas cautelares de carácter real, tienen directa relación con los delitos de terrorismo, lavado de activos, tráfico de drogas, que a la larga no es más que una retención, es decir, viene a ser lo mismo. Es que el Estado le dice, no señor, usted no puede topar estos bienes, ¿no es cierto? Venga para acá, yo los mantengo en mi poder mientras se resuelve su situación jurídica. Y si al final usted es culpable, bueno, con estos bienes yo me aseguro que usted va a pagar. Claro, y aquí déjenme decirles, para ejecutar estas sentencias hay un problema, sí, pero no necesariamente de carácter legal, sino quizás de una burocracia deficiente. Yo he sido fiscal, tengo varios años ejerciendo la profesión exclusivamente en materia penal, y yo les digo que no es raro que estas medidas cautelares reales no sean inscritas. Es decir, que se quede simplemente en una declaración del juez. Y esto pasa porque no existe un sistema informático que permita verificar o consultar dichas prohibiciones. Es decir, cuando un juez, por ejemplo, de Quito, ordena la prohibición de enajenar bienes de una persona, tiene que remitir un oficio a todos los cantones del país para que si es que esa persona tiene bienes en esos cantones, se prohíba enajenar. Además, tiene que preguntar a todos los bancos del país si es que una persona tiene una cuenta en esos bancos. Y así a todas las instituciones en las cuales se registran los bienes o los activos de las personas. Y entonces digo, esto no es un problema de ley. Quizás aquí el Consejo de la Judicatura, dedicado a otras cosas, debería más bien dedicarse a esto, a crear un sistema informático con el cual se pueda verificar o consultar dichas prohibiciones. Es decir, un mecanismo idóneo por el cual se pueda inscribir estas resoluciones de carácter legal y que se pueda realizar también un control de dichas medidas, ¿no es cierto? Pues bien, si están bien asegurados los bienes, ¿cierto? El proceso sigue y una vez que se dicta la culpabilidad, ¿sí?, se puede establecer esta indemnización. Pero es en la ejecución de la sentencia en donde yo creo que está el principal problema en la recuperación de activos de origen ilícito. La ciudadanía tiene razón, los asambleístas tienen razón cuando dicen no estamos recuperando la plata producto de la corrupción. Y tienen razón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no sucede? Y esto, en buena medida, es porque la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código General de Procesos prevén un procedimiento especial para la ejecución de la sentencia en cuanto a la reparación. Cuando una sentencia se ha ejecutoriado después de todas las etapas, apelación, casación, la ejecución de la sentencia, por ejemplo, respecto de la pena privativa de la libertad es, señores miembros de la policía, captúrese a tal persona porque tiene que cumplir la sentencia. Es directamente el cumplimiento. En cambio, respecto de la indemnización, el juez lo que dice es, bueno, pague, ¿sí?, tiene tantos días para pagar. Y si usted no paga, lo que la ley establece es un procedimiento adicional, en el cual es un subproceso dentro del proceso penal con competencia del presidente del Tribunal de Garantías Penales, el Tribunal de Origen, y en la práctica lo que realiza es un juicio ejecutivo. Los abogados conocemos esto, por ejemplo, una letra de cambio. Se demanda la ejecución, el pago de la letra, y el juez dice, bueno, pague o dimita bienes. ¿Sí? Y esto es lo que sucede en la ejecución de la sentencia, y por lo tanto, esto puede demorar, ¿sí?, y hace que al final sea muy largo y quizás no sea muy aplicable. Entonces, aquí yo hago una propuesta concreta, una propuesta alternativa a la ley de extinción de dominio, y esta propuesta mía es que en sentencia y previa actividad probatoria paralela de fiscalía, el tribunal diga que a la par de declarar la culpabilidad de la persona, diga sobre qué bienes se declara la extinción de dominio del procesado. ¿Sí? Es decir, de esta forma garantizamos de que no se atente al derecho al estado de inocencia, que es lo que en la práctica hace la ley de extinción de dominio. Porque en esta ley lo que se prevé es que una persona, ¿cierto?, se le inicie, en realidad es sobre los bienes, dicen, ¿no es cierto? Pero esos bienes son de alguien. Y ese alguien puede perder los bienes porque a la fiscalía se le ocurre que parece que hay un delito. Ahora, si nosotros analizamos las causales, entonces para dejar clara esta idea, entonces la propuesta es que en sentencia sea el tribunal que a la par que dicta la culpabilidad, establezca también la extinción de dominio de los bienes que la fiscalía ha identificado
peritado y ha cuantificado, para de esta manera, en un solo momento, lograr esta recuperación de activos. Por otro lado, si analizamos cuáles son las causales por las cuales se podría extinguir el dominio, esto está en el artículo 17 del proyecto al cual la asambleísta Cruz hizo referencia, tenemos que todas estas causales tienen como presupuesto el cometimiento de un delito. Entonces, ir en contra de los bienes sin sentencia condenatoria, no solo que atenta al derecho al estado de inocencia, sino que además procura la impunidad. Si nosotros presumimos que una persona es responsable de un delito y decimos, bueno, vamos a irnos en contra de tus bienes, a ti no te topamos, estamos de alguna forma, o mejor dicho, de manera directa, estamos procurando la impunidad. Porque si la preocupación nuestra es que una persona se ha enriquecido ilícitamente, bueno, nosotros tenemos varios tipos penales que no están siendo utilizados y que están vigentes en el Ecuador. El primero de ellos es el enriquecimiento privado no justificado. Esta es una norma que está vigente en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014, artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal. Por esta norma, una persona es responsable penalmente y tiene que ir a la cárcel y pagar una indemnización cuando se ha enriquecido de manera no justificada, fíjese, ni siquiera ilícita. Es decir, si determinar la ilicitud de los bienes me parece que puede ser complicado, esto puede ser hasta más sencillo. Una persona particular se le da la oportunidad de decir, bueno, usted tiene este patrimonio, ¿no es cierto? Justifíqueme cómo usted tiene este patrimonio si yo no tengo registro de sus actividades lícitas. El SRI me dice que usted no tiene mayores actividades, los bancos tampoco me dan fe de cuál es su actividad, qué sé yo, etcétera. Y entonces, cuando una persona no puede justificar cuál es el origen de todo su patrimonio, entonces incurre en un delito y por lo tanto merece una sanción penal. Este tipo penal no está siendo aplicado. Yo me dedico a esto, al litigio en materia penal, y es un tipo penal muy poco aplicado. La Fiscalía se le ha olvidado, no sé por qué razón, y sería una herramienta fundamental para perseguir esto que les preocupa, la recuperación de activos. Otro delito es el enriquecimiento ilícito. Lo mismo, el incremento patrimonial injustificado, pero en este caso de funcionarios públicos. Tenemos el testaferrismo, cuando una persona hace pasar como propios aquellos bienes producto de un ilícito, pero de un ilícito de otra persona. Y tenemos el lavado de activos. El lavado de activos es concretamente lo que buscamos con la ley de extinción de dominio. Porque el lavado de activos es que cuando una persona tiene un patrimonio que es producto de un origen presumiblemente ilícito, esta persona tiene responsabilidad penal e incluso tiene que pagar el doble de lo que se ha enriquecido. Es decir, alguien podría decir en el lavado de activos, quizás dicen, no, pero qué difícil porque habría un requisito de prejudicialidad, porque yo tendría que demostrar que hay un origen ilícito. Pues no. En el lavado de activos basta con que existan presunciones de la ilicitud del origen ilícito, de un delito previo, y que el resultado se traduzca en ese incremento patrimonial, ¿no es cierto? Incremento patrimonial originado presuntamente en un delito. Eso es el lavado de activos y tiene la misma finalidad que la ley de extinción de dominio, pero con la garantía de que hay un proceso penal, que hay derecho a la defensa y que hay la determinación de la culpabilidad de esta persona. Creo que me queda muy poco tiempo. Me refiero muy brevemente al comiso, que es otra de las posibilidades con las cuales se pueden recuperar estos bienes producto de un ilícito. El comiso en el Ecuador, y el comiso es una figura, una institución procesal que existe en muchos países, y que es la expropiación, por llamarlo de alguna forma, expropiación de los bienes que han sido utilizados como instrumentos de un delito o como los réditos o producto del delito, ¿no es cierto? Es decir, si una persona cometió el delito, qué sé yo, el narcotráfico en un barco o en un camión, esos bienes tienen que ser decomisados y pasan a propiedad del Estado, ¿no es cierto? Y entonces el comiso no hace parte de la reparación integral, sino que es una pena accesoria a la condena. Y aquí había una propuesta interesante, que era el comiso sin sentencia, claro. No estoy seguro que la Corte Constitucional se refirió concretamente a esta posibilidad, ¿sí? Quizás sí, pero era interesante la propuesta finalmente del comiso sin sentencia porque no se establecía como una regla general, sino que el comiso sin sentencia se establecía únicamente para aquellos casos en los cuales la persona
haya fugado, ¿no es cierto? Es decir, y no pueda continuar el proceso penal. Y aquí me parece que es una alternativa también que podríamos analizar. Es decir, que puede extinguirse el dominio de una persona únicamente, o en el caso de que fugue, ¿no es cierto?, y no pueda continuar el proceso, o en el caso de que muera. Porque aquí tenemos un caso lamentablemente cercano, reciente, que es el caso del exprefecto Carlos Luis Morales, respecto de quien habían indicios suficientes respecto de su responsabilidad penal, y al morir, ¿no es cierto?, parecería que entonces ya no, hoy por hoy ya no hay cómo perseguir estos bienes. Entonces quizás habría que evaluar esa situación para ver si es que se puede incorporar de otra forma una posibilidad de recuperar sus bienes por vía de este mecanismo, que si la Corte Constitucional dijo que el comiso sin sentencia atenta al derecho al estado de inocencia, pues respecto a la ley de extinción de dominio va a decir exactamente lo mismo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Para continuar, tenemos a Sara Salazar, quien es especialista en Derecho Penal y Criminología, es magíster en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Libre de Colombia, con una especialización judicial en corrupción y poder público en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Además, es ex jueza de extinción de dominio, jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio, fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Sara, le pedimos que desbloquee su micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias primero a los organizadores de este evento, que me parece muy importante para Ecuador, y también a los compañeros asambleístas, a la compañera asambleísta, la doctora Yanine Cruz, y al otro panelista, el doctor Pablo Encalada. Bueno, mil gracias. Bueno, tengo algunas anotaciones que hacer al respecto de las dos exposiciones de mis antecesores. Bueno, primero quiero decirles que en Colombia nosotros tenemos la figura de la extinción de dominio como tal desde el año 96, como lo dijo Pablo, con la ley 333 de 1996. De manera que nosotros hace más de 20 años tenemos extinción de dominio en Colombia, independiente del proceso penal. Actualmente tenemos el Código de Extinción de Dominio, ¿no?, que es la ley 1708 de 2014, que es un código y que ya viene a superar ese tema de que si esto es un híbrido o que si pertenece al civil o que si pertenece a la extinción de dominio al penal, ¿no? Yo creo que viene a superar el tema porque con la expedición del Código de Extinción de Dominio estamos hablando de una materia totalmente nueva. Entonces, estamos hablando de un derecho nuevo, y yo siempre digo, esto pasa como cuando anteriormente todas las relaciones las regulaba el Código Civil en nuestros países, pero se vio la necesidad de abordar temas laborales que no los regulaba completamente el Código Civil, ¿no? Y por eso aparece pues la legislación laboral, la legislación comercial, ¿no?, la administrativa. Aquí creo que aparece un derecho nuevo, que es el tema de extinción de dominio. Esta figura ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ha permitido algo que Pablo ha mencionado, que es la independencia total de esta figura del delito, del derecho penal. O sea, el derecho penal realmente se ha quedado corto frente a la criminalidad organizada. O sea, nosotros vemos cómo una persona puede ser procesada por un delito de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, y en muchas ocasiones se absuelve porque no existe prueba, ¿no?, con certeza más allá de la duda razonable. ¿Y qué tenemos que hacer cuando eso pasa? Por lo menos aquí en Colombia, cuando eso pasa, yo como juez tengo que dictar una sentencia absolutoria y además devolver los bienes si es que
esos bienes han sido incautados en el proceso penal. Lo que tiene de riqueza esta figura es precisamente la independencia del proceso penal. Y eso es lo que la diferencia de lo que se llama recuperación de activos. Una cosa es la recuperación de activos y otra cosa es la extinción de dominio. En la recuperación de activos tenemos que tener sentencia condenatoria penal previa para ir a la recuperación de los activos. Mientras que en extinción de dominio no necesitamos de sentencia condenatoria previa para poder extinguir el dominio de bienes. ¿Y por qué? Fíjese que, ¿cuál es la situación acá? Los objetivos de ambos procesos son totalmente distintos. En el proceso penal, el objetivo de la Fiscalía en la investigación es lograr establecer que una persona ha cometido una conducta punible, una conducta típica, antijurídica y culpable. Necesitamos establecer eso para que esta persona sea condenada en materia penal. En materia de extinción de dominio, nos quedamos en la tipicidad y la antijuridicidad. No hablamos de delito como conducta típica, antijurídica y culpable, sino hablamos de actividad ilícita. Y mi ejemplo que siempre pongo es este. ¿Cuántas veces nosotros no encontramos probada la actividad ilícita, pero no hablando de materia penal, ¿no? Muchas veces está probada la actividad ilícita, por ejemplo, en un homicidio. Está probado que hay una persona, ¿no?, que ha sido declarado muerto, que hay un dictamen de medicina legal donde dice que esta persona murió y que no murió de pulmonía, sino de pulmonía. Lo asesinaron, lo mataron, ¿sí? Y tenemos todo con qué arma, el calibre, pero no encontramos al responsable. No se puede probar realmente quién es el autor de esa conducta punible. Entonces, pero nadie puede negar que hubo un homicidio y que la persona está muerta, ¿no? Entonces, en el campo de la extinción de dominio, nosotros investigamos bienes, derechos reales, pero obviamente que como lo decía mi antecesor, obviamente que los bienes los adquiere una persona, un sujeto, ¿no? Una persona natural es el que adquiere los bienes. Porque nosotros investigamos bienes producto, efecto o ganancia de actividades ilícitas. Y hablamos de actividad ilícita y no hablamos de delito, porque no necesitamos sentencia condenatoria previa para poder extinguir bienes de origen o destinación ilícita. El objeto del proceso de extinción de dominio es establecer, ¿no?, ese nexo de relación que existe entre unos bienes, un patrimonio, cualquiera de las actividades ilícitas que traen la mayoría de las leyes que hay en la región, y además establecer ese nexo de relación con uno de los presupuestos o las causales que traen las leyes de extinción de dominio. No vinculamos los bienes al sujeto, al requerido o al afectado con la extinción de dominio, porque aquí no lo llamamos procesado, porque aquí no tenemos procesados, o sea, no estamos procesando al titular de los bienes, estamos investigando el origen de ese patrimonio, ¿sí? Entonces, no nos interesa en materia de extinción de dominio en cabeza de quién se encuentran esos bienes. ¿Qué es lo que pasa con el comiso penal? El comiso penal no es suficiente, ¿por qué? Porque en el comiso penal, o por lo menos aquí en Colombia, yo he sido juez y magistrada y puedo decirlo con claridad, solamente yo puedo decretar el decomiso de los bienes definitivo cuando yo he condenado al titular de esos bienes. Y otra cosa, cuando esos bienes pertenecen al titular de la acción penal, ¿sí? En materia de extinción de dominio, podemos extinguir bienes de origen o destinación ilícita en cabeza de quien se encuentren. No importa, porque en muchas de las ocasiones, o sea, la mayoría de los bienes están en titularidad de testaferros.
y ahí no va a alcanzar el proceso penal, olvídense de eso. No va a alcanzar el proceso penal para ir tras de ese patrimonio ilícito, no es suficiente. Entonces, aquí cuando, bueno, yo tuve el honor de extinguir los primeros bienes de un cartel de las drogas aquí ilícitas en Colombia, ¿no? El cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. En esa primera sentencia se les extinguieron 280 bienes que jamás los hubiéramos logrado recuperar a través del proceso penal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bienes estaban en titularidad de las hermanas de estas personas, ¿no? De los hijos menores de edad de estos personajes, y no estaban en titularidad de ellos. Sin embargo, a través de la investigación de extinción de dominio, se estableció que estas personas realmente no tenían la capacidad económica para haber adquirido ese patrimonio y por lo tanto podíamos extinguir el dominio, ¿no? Si hubiéramos tenido que esperar a condenar a los Rodríguez Orejuela, ¿no? Los hubiéramos condenado seguramente. Ellos están extraditados y condenados en Estados Unidos. Lo mejor se hubieran condenado aquí, ¿cierto? Pero muchos de esos bienes jamás el Estado los hubiera recuperado porque no estaban en su titularidad. De manera que realmente el proceso penal para nosotros se quedó corto frente al crimen organizado. La recuperación de activos esperando una sentencia condenatoria no la vamos a lograr efectivamente. Y eso está probado. Nosotros en Colombia tenemos también muchos años de aplicar el comiso penal, de aplicar la recuperación de activos y de esperar que después de una sentencia condenatoria pudiéramos recuperar los bienes, y eso no ocurre en la vida real. O sea, usted seguramente uno recupera el carro o la avioneta donde llevan la droga, pero todo el patrimonio, primero porque un fiscal penal no tiene ni siquiera el tiempo suficiente para investigar la conducta penal, mucho menos para ir a hacer un rastreo y una investigación, una indagación patrimonial de esos bienes adquiridos de manera ilícita en cabeza de quien se encuentren. El otro tema es cuando muere el titular de los bienes. Nosotros en materia de extinción de dominio podemos extinguir ese patrimonio siempre que tenga un origen ilícito. No necesitamos sentencia condenatoria del muerto, porque seguramente, obviamente que no le vamos a poder dictar sentencia condenatoria, porque se ha extinguido la acción penal por muerte del procesado. Entonces, perfectamente en materia de extinción de dominio podemos extinguir esos bienes. Miren, un ejemplo aquí en Colombia fueron los bienes de Pablo Escobar. Cuando el Estado colombiano dio de baja a Pablo Escobar, sus bienes estaban siendo investigados en extinción de dominio, para extinción de dominio, ¿sí? Él también estaba siendo investigado penalmente, además porque este hombre se paseó por todo el Código Penal colombiano y jamás fue objeto de una sentencia condenatoria. Entonces fallece, fue dado de baja, y obviamente que el gran patrimonio que tenía, ¿qué pasa con él? ¿Sí? Sus herederos van a venir a pelearlo, y eso va a pasar en Ecuador seguramente. Los herederos de los mafiosos, los herederos de los corruptos, ¿no? De todas estas personas, de los terroristas, de los secuestradores, extorsionistas, van a decir, nosotros no somos secuestradores ni extorsionistas, no, este patrimonio no lo heredó, ¿no? Nuestro papá que falleció, entonces esto ya es lícito de por sí. Resulta que no, porque ese patrimonio originado en actividades ilícitas no constituye derecho adquirido de propiedad. Yo no consolido una situación jurídica sobre esos bienes porque los he adquirido al margen de la Constitución, incluso ecuatoriana,
y del derecho, de la legalidad. De manera que lo primero que también tenemos que pensar es esto, miren, si nosotros, nuestras constituciones, y yo realmente me he recorrido toda América Latina con este tema de la extinción de dominio, puedo contarles que ningún país de América Latina protege o garantiza la propiedad adquirida al margen de la legalidad, ¿sí? Porque ahí sí nos tocaría apague y vámonos, no estaríamos haciendo absolutamente nada si nuestra Constitución protegiera el patrimonio adquirido como producto de actividades ilícitas. Entonces, la Constitución ecuatoriana y la Constitución colombiana, la peruana, la chilena, la argentina, la guatemalteca, todas las constituciones, y podemos decir que todas las constituciones del mundo protegen el derecho de propiedad. ¿Y qué es el derecho de propiedad? ¿Qué lo constituye? Cuando yo adquiero bienes producto de actividades lícitas. Nosotros decimos aquí en Colombia con justo título, es decir, cuando yo adquiero la propiedad, cuando adquiero bienes, riqueza, a través del trabajo lícito. De otra manera, no he adquirido el derecho de propiedad y por lo tanto, una norma como la extinción de dominio puede venir a despojarme de ese patrimonio. Así yo nunca sea condenada penalmente, porque hay muchos, ahí les cuento el de Pablo Escobar, nunca fue condenado, y muchos delincuentes y muchos corruptos sobre todo, en Colombia, me refiero a mi país, donde hay una corrupción increíble y lo que hablaba Janina al principio, creo que el mal más complicado que tenemos los países casi que del mundo es el tema de la corrupción. O sea, nosotros hablamos de tráfico ilícito de drogas, hablamos de extorsión, hablamos de secuestro, pero todos estos alimentan la corrupción. Entonces, la corrupción es uno de los males más complicados que tenemos. Los corruptos generalmente nunca son condenados, o cuando son condenados se hace primero se les da prisión domiciliaria, o sea, se van a sus casas a vacacionar, y segundo, nunca se les quita el patrimonio que se llevan del erario público, ¿no? Generalmente eso no pasa nada, que eso es lo que pasa con el derecho penal. Entonces, en el tema de extinción de dominio, vamos a combatir la criminalidad organizada no solo desde el derecho penal, o sea, el derecho penal no desaparece, no es que no los vamos a condenar, si encontramos prueba, ¿no? Con certeza más allá de la duda razonable para condenar a un corrupto, lo vamos a condenar, o sea, y se va a ir a prisión, pero además vamos a investigar también su patrimonio, el patrimonio derivado de esas actividades ilícitas de corrupción. Mire, ¿y cuál violación de cuáles derechos humanos? Estos delincuentes de cuello blanco y los otros también de cuello oscuro, todos los días vulneran los derechos humanos de toda la sociedad. Todos los días, porque cuando se llevan el dinero de la salud, cuando se roban el dinero de la educación en nuestros países, están atentando contra los derechos humanos de la sociedad ecuatoriana y de la sociedad peruana y de la sociedad colombiana. Entonces, ¿cuál violación de derechos humanos? Si es que lo único que puede producir derecho de propiedad son los bienes adquiridos lícitamente dentro del marco del derecho. Yo solamente consolido una situación jurídica sobre mi patrimonio cuando lo adquiero conforme al derecho, ¿sí? El comiso penal se queda corto frente al crimen organizado, porque yo necesito tener sentencia condenatoria para poder ir contra ese patrimonio ilícito. Aquí no se vulnera la presunción de inocencia como la tenemos nosotros concebida en materia penal, ¿sí? En materia penal tenemos concebida la presunción de inocencia. Aquí nosotros lo que se establece en extinción de dominio es la presunción de buena fe. Y la buena fe se presume porque estamos investigando patrimonios, estamos investigando bienes
Entonces, tengo que haber adquirido esos bienes de buena fe. ¿Cuándo adquiero bienes de buena fe? Cuando los adquiero producto del trabajo lícito, del trabajo honesto, ¿sí? Adquiero bienes de buena fe cuando he obrado con diligencia y prudencia en el negocio jurídico. No es que me ofrecen pues un Mercedes Benz último modelo en la mitad de lo que vale y yo tranquilamente voy y adquiero el bien sin saber qué procedencia tiene. Lo que me exige la ley es solamente verificar, o sea, este Mercedes si realmente es un carro lícito o es un carro que ha sido robado. Es lo que yo tengo que verificar para probar que he obrado con buena fe, exenta de culpa. Otro tema bien importante es que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y no pertenece al derecho penal. Esto, y por eso tampoco le podemos trasladar todas las garantías constitucionales del proceso penal a la extinción de dominio. ¿Por qué? Aquí no tenemos procesado, no tenemos reo, o sea que aquí no opera, por ejemplo, el indubio pro reo. ¿Sí? No tenemos procesado, no estamos investigando al titular de los bienes. De eso se encarga el derecho penal. Nosotros nos vamos a encargar solamente de estudiar el patrimonio originado en actividades ilícitas. Y digo que el comiso penal se queda corto precisamente ¿por qué? Porque necesitamos sentencia condenatoria previa para poder ir contra los bienes, contra el patrimonio. De manera que el comiso no es suficiente para combatir la criminalidad organizada. Además, no sé por qué nos causa temor esta normatividad, esta norma, y si esta norma es maravillosa. Además, es una norma donde hay debido proceso, pero debido proceso referido a bienes, a derechos reales. Tengo derecho de oposición, tengo derecho a presentar pruebas, ¿sí? Tengo derecho, todos los derechos del debido proceso, el derecho a la defensa, están consolidados en el proceso de extinción de dominio. Por eso es que no es una confiscación, ni mucho menos. Entonces, la extinción de dominio es una herramienta totalmente distinta del comiso penal. El comiso penal no desaparece. El comiso penal continúa su círculo porque habrá bienes que se tendrán que ir por el comiso penal necesariamente porque no están dentro del catálogo de actividades ilícitas que queremos combatir, ¿sí? El otro tema es que hay la presunción de inocencia. Decimos que aquí no opera, que la presunción es la de buena fe y de buena fe exenta de culpa. ¿Cómo he adquirido el patrimonio? ¿De qué forma he adquirido mi patrimonio? Voy a mirar aquí. Lo del tema del enriquecimiento injusto. Nosotros también tenemos enriquecimiento ilícito de particulares y de funcionario público en Colombia y tenemos contemplado también como delito el testaferrato. Lógicamente que son delitos, pero ya hemos dicho que el objeto de estos delitos es distinto. El objeto del proceso penal es diferente al objeto de la extinción de dominio. En el proceso penal hago es una persecución contra el autor material, intelectual, al título que sea, ¿no? Cómplice, partícipe del delincuente. Aquí no, aquí solo vamos a investigar patrimonios ilícitos. Y el tema de reparación, yo no sé, pero en Colombia la reparación civil solo se puede hacer con dinero lícito o con bienes lícitos. O sea, no puede haber reparación civil con patrimonio ilícito. Por lo menos aquí nosotros lo tenemos así contemplado. Entonces, la extinción de dominio es una herramienta de política criminal, pero que no pertenece al derecho penal. No hace parte del derecho penal, pero sí es una herramienta. Y lo otro, ¿por qué es la Fiscalía la que investiga? Porque la Fiscalía en nuestros países es el órgano o la entidad que tiene todas las herramientas logísticas y jurídicas para poder investigar. Además, porque aquí, yo siempre digo, no estamos investigando los bienes de la Madre Teresa de Calcuta, estamos investigando bienes de la criminalidad organizada.
y obviamente que necesitamos las técnicas de investigación que utilizamos también en el proceso penal para poder desarticular al crimen organizado. De manera que esta es una herramienta jurídica que creo y coincido con la asambleísta, la doctora Yanine, que requiere el Ecuador. El tema del lavado de activos es otro tema. El lavado de activos. El lavado de activos primero, que es querer darle apariencia de legalidad a bienes o patrimonio derivado de actividades ilícitas, ¿sí? Y yo digo de actividades ilícitas porque muchos hablan de delito precedente. Yo siempre hablo de actividad ilícita precedente porque aquí también nos encontramos en un tema que no necesitamos de sentencia condenatoria previa de la actividad ilícita precedente para proceder el lavado de activos, que es un delito totalmente autónomo. Pero el lavado de activos, ¿qué está persiguiendo? Está persiguiendo a las personas que le quieren dar apariencia de legalidad a un patrimonio, a unos bienes. Y mire que cuando en la jefatura que estuve de lavado de activos y extinción en la fiscalía, una cosa es el lavado de activos, porque uno como fiscal lo que está investigando, haciendo es la persecución penal y está tratando de establecer a través de la investigación, el lavado de activos, ¿no?, que estas personas le han querido dar apariencia de legalidad a ciertos bienes y a cierto patrimonio. Pero usted en esa investigación por lavado hay bienes que jamás va a encontrar, porque es suficiente la investigación penal, la persecución penal para un fiscal, ¿no?, que ponerse a investigar bien por bien. Mire que en esa sentencia de los Rodríguez Orejuela, que fueron 280 bienes, la fiscalía tuvo que hacer una investigación, una indagación patrimonial de bien por bien. Eso nunca lo va a hacer un fiscal penal, ¿no? Entonces, de manera que esta norma sí me parece a mí, respetuosamente, que es muy importante en el contexto internacional. ¿Y por qué es muy importante para el Ecuador? El Ecuador hace parte de toda esta Suramérica preciosa que tenemos, pero llena de delitos y de actividades ilícitas increíbles. Tenemos corruptos en todas las magnitudes, ¿no? Nosotros tenemos aquí minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, secuestros, extorsiones, defraudación tributaria, defraudación aduanera, trata de personas. ¿Qué más de? Y esta gente se enriquece ilícitamente a costa de esas actividades ilícitas. Ya la mayoría de los países de América Latina han adoptado un mecanismo como la extinción de dominio. ¿Y por qué no hablamos de pérdida, que así la tenían contemplada en Perú, pérdida de dominio? No, el término más adecuado es extinción de dominio, no pérdida. O sea, yo no pierdo lo que nunca he tenido, porque cuando yo no he consolidado el derecho de propiedad, porque he adquirido bienes o patrimonio al margen de la legalidad, no he consolidado ningún derecho de propiedad. Y por eso es que el Estado puede venir a través de una figura como la extinción de dominio a despojarme de esos bienes. Diferente a lo que es la expropiación, ¿no? Y también distinto a lo que es la confiscación. En la expropiación, el Estado puede expropiarme de mis bienes, pero tiene que indemnizarme porque mis bienes son lícitos. En la confiscación es una figura que nosotros también la tenemos abolida en nuestra Constitución, ¿no? Se prohíbe aquí la pena de confiscación también en Colombia, ¿sí? Porque la confiscación se hace generalmente por motivos de índole política, ¿no? De quitarle a una persona todos los bienes sin ningún debido proceso. Entonces, la extinción de dominio sí tiene un debido proceso donde hay carga de la prueba, donde hay una etapa probatoria y hay algo que se llama carga dinámica de la prueba y que no es inversión de la carga de la prueba tampoco, ¿sí? Le quedan 3 minutos. Ok, ya con esto concluyo.
que no es inversión de la carga de la prueba, sino carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? Porque por una parte la Fiscalía tiene la obligación de probar que el patrimonio que va a poner a disposición del juez es ilícito. Pero por otra parte, si mis bienes están siendo investigados, yo digo que los bienes son lícitos y que lo que está diciendo la Fiscalía es mentira, tengo que ir al proceso con prueba. O sea, en materia de extinción de dominio, a los sujetos procesales, a cada uno le corresponde probar su pretensión. Hasta ahí concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Efectivamente nos han dejado con muchas cosas en las que pensar y por eso tenemos algunas preguntas que ha hecho el público para ustedes. Entonces, en el mismo orden de las exposiciones, la primera pregunta es para la asambleísta Janine Cruz. Y la pregunta es la siguiente: si la Constitución de la República del Ecuador delimita las funciones de la Fiscalía y la restringe a investigaciones preprocesal y procesal de delitos de acción pública, ¿sobre la base de qué norma actuaría en la aplicación de la ley de extinción de dominio si dicha normativa no investiga delitos? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Hola, aló. Sí se escucha. Ya, bueno, la pregunta referente a si la Constitución limita, obviamente que investiga ilícitos y vinculados a delitos, ¿no? Realmente lo que nos ha acabado de explicar la doctora Salazar creo que ha sido muy claro sobre los límites de la Constitución, pero en este caso yo sí considero que es indispensable también repensar como ella lo había señalado. Mientras existen delincuentes de cuello blanco, inclusive de cuello negro, como lo había señalado, violando siempre derechos humanos, pues en este caso se tiene que ver una herramienta, un mecanismo para poder buscar, obviamente, el combatir esta delincuencia organizada. Así que en ese sentido yo considero que esto es lo primordial. Existen normas para recuperar recursos, en este caso de casos de corrupción. En la norma sí, pero en la realidad nos han demostrado que no ha sido efectivo, pues los delitos de cuello blanco tienen características en su accionar y que impiden que se puedan efectivizar esas normas cautelares, y voy a poner un ejemplo que se dio en el exterior. Ella también señalaba algo parecido. El expresidente Alan García fue procesado por el caso Odebrecht y en el marco de las investigaciones, él lamentablemente se suicidó. El proceso penal contra él se extinguió, como es obvio. La pregunta es, ¿los bienes que tuvieron, en este caso, con relación con las coimas, debían ser heredados por sus hijos? En este caso, la Fiscalía de Perú activó el proceso de extinción de dominio y si este caso hubiese hoy ocurrido en Ecuador, los hijos de un exmandatario hubieran heredado los bienes, pues su suicidio obviamente extinguió la responsabilidad sobre García. Entonces yo creo que estos casos un poco nos permiten dar a conocer ¿para qué sirve obviamente esta ley de extinción de dominio? Y coincido plenamente, Ecuador en los últimos años ha sido muy criticado porque ha sido una red en varios países latinoamericanos donde ha sido parte de una red criminal. Y lamentablemente como política tengo que decirlo, la débil clase política ha permitido en este caso manejar estas prácticas totalmente indolentes con el Estado, con el país. Por eso yo sí coincido plenamente en que la extinción de dominio es un proceso jurisdiccional, no es una decisión arbitraria de la Fiscalía, es un proceso judicial en que se debe respetar el debido proceso, por supuesto, por lo cual existe, en este caso, contradicciones de las partes. No sé si... Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Pablo. Dice, ¿existe una figura constitucional para recuperar los bienes que fueron incautados por el Estado con la figura de la extinción de dominio? A ver, no comprendo bien la pregunta. Sin embargo, quizás es que la Constitución lo permite. Lo que pasa es que la pregunta debe estar dada porque en Colombia está previsto de manera expresa en la Constitución la posibilidad de la extinción de dominio.
En nuestro país no, y yo creo que ese no es el impedimento, no es que porque no haya la extinción de dominio en la Constitución ya no podría haber esta ley, no, ese no es el impedimento. Para mí el impedimento pasa por la afectación al derecho al estado de inocencia. Y yo sí quiero comentar algunas cosas muy brevemente que han dicho las panelistas que me acompañan, y es que hay una referencia recurrente a los sujetos a quienes se dirige esta ley, identificados como los delincuentes de cuello blanco, les dicen, o los delincuentes de narcotráfico. Y entonces a mí estas aseveraciones me generan mucha preocupación porque estamos hablando directamente de derecho penal de autor. Es decir, estamos identificando a personas respecto de las cuales estamos diciendo, como son estos delincuentes tan malosos que violan derechos, ellos no tienen derechos. Entonces estamos prácticamente cayendo en el plano del derecho penal del enemigo, por el cual dividimos, ¿no es cierto?, a ciudadanos y enemigos. Eso es el derecho penal del enemigo. La distinción entre ciudadanos y enemigos: a los ciudadanos les aplicamos todo el debido proceso y a los enemigos les aplicamos la guerra, ¿no es cierto?, porque ellos no tienen derechos. Entonces a mí me preocupa esto porque el fundamento que yo he escuchado es que es más fácil, ¿no es cierto?, sancionar por esta vía que llevar procesos penales, porque los procesos penales son muy complicados y toca demostrar la culpabilidad, nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso es difícil, demostrar la culpabilidad. Bueno, pues yo digo, en un Estado democrático de derechos, el derecho justamente está para garantizar que las personas que reciben el ejercicio del poder punitivo del Estado, ya sea por vía de la privación de la libertad o por la expropiación de sus bienes, el derecho tiene que limitar justamente estas posibilidades. Y no puede ser la respuesta que por fácil, por rápido, ¿no es cierto?, cojamos un atajo y persigamos a estas personas que las hemos estigmatizado, les hemos puesto la etiqueta de enemigos. Yo más bien, mi propuesta es apretar las tuercas, corregir aquellas cosas que están mal en nuestra legislación y poder llegar a una efectiva recuperación de estos bienes a través de una investigación en la cual se determine la culpabilidad de una persona y que no sea utilizada luego una ley para persecución política, que es lo que más me preocupa. Muchas gracias, Pablo. Y tenemos la siguiente pregunta para Sara, que es si, además de países de América Latina, ¿existen países de Europa o Estados Unidos que tengan leyes similares? América Latina, sino también en Europa, en Italia, existe el decomiso sin condena, igual tenemos en España, ¿no? No solamente tenemos nosotros en América Latina, sino Estados Unidos tiene una acción in rem hace más de 35 años. Entonces no somos los únicos, pero también quiero intervenir 2 minutos en esto. La pregunta que le hicieron a Janine sobre lo del tema de la fiscalía, yo estoy mirando aquí el artículo 195 de la Constitución, creo que de Ecuador, no sé, bueno, dice cuáles son las funciones de la fiscalía y habla del derecho penal y todo esto, pero en el último parrafito dice, ¿qué más hace la fiscalía? Cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. Entonces resulta que esta ley de extinción de dominio le da esas facultades a la fiscalía para que haga una indagación patrimonial de bienes. Por una parte. Por otra, no estoy hablando del derecho penal del enemigo, ni más faltaba. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que los vamos a coger y que les vamos a quitar todos los bienes a nuestros expresidentes que se han llevado los bienes, no, ni más faltaba. Les vamos a respetar el debido proceso. Les vamos a respetar el debido proceso. Va a haber un debido proceso, tiene que haber unas etapas procesales. He tenido la oportunidad de mirar y la doctora Janine explicaba que hay un proceso en materia de extinción de dominio, aquí también en Colombia, y no ha sido persecución, no ha habido persecución política, de ahí se agarran siempre los políticos, ¿no? Que los vamos a perseguir. No, es que los podemos perseguir también penalmente, y los acusamos pues de acosadores sexuales y les acabamos la vida. No es una persecución, aquí hay debido proceso. Entonces, si no pasa nada, porque no sé por qué nos preocupamos tanto por una figura como esta. Si nosotros adquirimos bienes conforme al derecho, a la legalidad, pues nunca nos van a investigar. O sea, a mí nunca me han investigado porque por extinción de dominio, ni a muchos personajes aquí se ha investigado. Esta figura lo que permite es la investigación pues, de aquellas personas
que se enriquecen a costa de las actividades ilícitas, y no solamente la corrupción, pero que la corrupción ocupa un primer lugar, lo ocupa un primer lugar, y sino también el tráfico ilícito de drogas, pero siempre respetando el debido proceso, siempre. Yo fui 22 años juez aquí en Colombia y nunca me procesaron por violadora de derechos humanos. Entonces, se respetó siempre el debido proceso. ¿Sí? ¿Otra pregunta? En la segunda ronda tenemos otra pregunta para usted, Sara. La siguiente pregunta es igual para la asambleísta, que dice, ¿cómo se aseguraría el derecho a la defensa del demandado si desde el inicio del proceso se asume que se ha cometido un delito? Y si como país y como sociedad estamos listos para tener esta ley. Bueno, primero, yo le había señalado anteriormente que esta normativa es un proceso jurisdiccional y no deberíamos pensar en que la Fiscalía va a actuar de manera arbitraria primero. Y si es un proceso judicial, se tiene pues que dar garantías para respetar en este caso un debido proceso. Algo señalaba la doctora Salazar, que realmente me ha dejado muy complaciente con su intervención. Los ejemplos que se han dado en Colombia tienen que también servirnos quizás de algún referente para poder entender esto. Se debe en este caso definir adecuadamente lo que es el concepto de buena fe en la ley. Y eso es lo que nosotros habíamos abordado justamente ayer en la Comisión de Participación Ciudadana. La Fiscalía debe destruir la presunción de buena fe y se debe investigar para probar obviamente que esos bienes fueron adquiridos de manera ilícita. Eso por un lado. También me parece que es importante señalar lo que ella decía. Hay muchos actores políticos que hoy, en este caso, se están tratando de blindar en un tema de persecución. Uno, cuando se somete a una voluntad popular, tiene que entender que tiene que ser investigado por los órganos de control. Pero cuando esto no hacen su trabajo adecuado, una herramienta como esta nos pueden garantizar, obviamente, buscar estos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita y sean revertidos al Estado. Entonces, esto es lo que yo puedo compartir y me parece muy importante la intervención de la doctora Salazar. Ella como jueza entiende lo que son estas mafias y ese sistema totalmente que nos tiene lamentablemente comprometidos. El país tiene que tener esta herramienta y en tema personal tengo que decirlo, yo seré una de las que pueda llegar a impulsar y seguir presionando, porque tenemos una norma penal que no ha pasado absolutamente nada. Hay un sinnúmero de exfuncionarios, expresidentes fuera del país, disfrutando de lo que han hecho de manera ilegal. No podemos permitir en este caso que se nos siga desviando nuestros fondos. Eso es lo que quisiera yo compartir con ustedes. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es igual para el doctor Encalada, que es, en el caso de los delitos de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, muchas veces se invierte también la carga de la prueba. En este caso, ¿también no se vulnera la presunción de inocencia? A ver, sí, esa es una duda recurrente, ¿no es cierto? Si es que en ese caso hay inversión de la carga de la prueba, y no es así porque la acusación parte, cualquiera de estos dos delitos, parte de una determinación de un patrimonio inusual, ¿no es cierto? En donde el Estado le dice, la Fiscalía le dice, miren, yo tengo en contra de usted, funcionario público, en contra de usted, persona particular, yo tengo la identificación de este patrimonio que no se condice con sus declaraciones de impuestos ni con sus sueldos, sus remuneraciones legalmente percibidas como funcionario público. Entonces el Estado le dice, mire, aquí hay esto, ¿sí? Yo le doy la posibilidad a usted de que me demuestre que esto proviene de un origen ilícito y ahí no se invierte la carga de la prueba porque partimos de un hecho objetivo, el patrimonio inusual, ¿no es cierto? Y cuando no se justifica este patrimonio inusual, entonces esto se convierte en injustificado, ¿sí? Y por lo tanto yo ahí no veo ningún problema con la supuesta inversión de la carga de la prueba. Me parece que son tipos penales que más bien estos serían, asambleísta Cruz, estos serían los tipos penales que tendrían que aplicarse. Porque usted dice con toda razón, y usted representa de alguna forma o dice de alguna forma lo que es la ciudadanía. A los corruptos hay que perseguirlos, a los corruptos hay que sancionarlos. Sancionémoslos. Ustedes están preocupados
solo de esta figura, ¿no es cierto?, de carácter patrimonial, pero se olvidan de las personas que están detrás de estos delitos. Los delitos de corrupción son imprescriptibles. Si hay expresidentes, si hay funcionarios públicos que se han enriquecido de manera ilegal, ya sea por la vía del cometimiento de cualquier delito, bueno, inicien los procesos penales y sanciónenlos. A mí lo que me preocupa, y yo honestamente no encuentro los fundamentos para sostener la constitucionalidad de esta ley, ¿sí? No los encuentro. Yo veo la única posibilidad de hacerlo es con una declaratoria de culpabilidad, que además es la única situación por la cual la ciudadanía puede estar satisfecha. Porque la ciudadanía está satisfecha cuando no hay impunidad, cuando se sanciona el delito. Cuando por ahí le quitan una casa a un corrupto, la ciudadanía va a decir, bueno, esta persona está gozando del dinero en otro lado, ¿no es cierto? Lo que la ciudadanía quiere es una declaratoria de culpabilidad, que se sepa que esta persona es responsable. Pero con esto termino. Digo, a mí no me llegan a convencer todavía, porque partimos siempre de un origen ilícito, ¿no es cierto? Y la ilicitud solo puede estar determinada a través de un proceso jurisdiccional en el cual se garantice el derecho a la defensa y al final se declare la culpabilidad de una persona. Nada más. Muchas gracias por su respuesta. Y la pregunta que tenemos para la doctora Salazar es, si se le extingue el dominio a una persona que después en el proceso penal queda absuelta de todos los cargos, ¿cuál es el proceso por el cual ésta puede recuperar el dominio del patrimonio? Bueno, puede ocurrir como ocurre en penal, que a veces condenan a un inocente. Entonces, para eso están las segundas instancias. Por eso es parte del debido proceso, ¿no? Entonces, si a una persona le extinguen sus bienes, en materia de extinción de dominio, decimos que la prueba es totalmente distinta y el objeto es diferente y la investigación es distinta. Si la Fiscalía ha hecho una correcta investigación, indagación patrimonial, seguramente que eso no va a ocurrir. Pero como somos seres humanos los que administramos justicia, nos podemos equivocar. Entonces, ahí están las segundas instancias, ¿no? Por una parte, y por otra, nosotros en Colombia tenemos algo que es la acción de revisión también. Entonces, se puede revisar la sentencia cuando aparecen hechos nuevos, ¿no? Que van. Pero lo que sí quiero decir es que los resultados del proceso penal generalmente y por regla general no afectan la extinción de dominio, porque en el proceso penal el objeto es distinto, ¿no? Además, el proceso penal puede terminar por prescripción de la acción penal, por muerte del procesado, ¿no? Por otras circunstancias, por indubio pro reo, porque no logramos probar más allá de la duda razonable, pero nosotros sí en extinción de dominio podemos probar que ese patrimonio no tiene un origen o un destino ilícito. Y quería hacer una referencia a lo que dijo el doctor Pablo en el tema. Mire, nosotros en Guatemala resulta que hay una corrupción increíble a nivel del Estado, ¿no? Desde el presidente de la República con su vicepresidenta y todos sus ministros. Crearon una organización criminal al interior del Estado para defraudar al Estado, sacar dinero del Estado. Entonces, miren esto, contrario a lo que usted afirma de que la gente quiere una sentencia penal, no. En Guatemala la gente salía con carteles porque el proceso penal creo que no ha terminado, no los han condenado. Y esto ya hace más de 4 años que ocurrió. Pero en materia de extinción de dominio ya sus bienes han pasado a extinción de dominio. Y la gente, el pueblo guatemalteco, salía a las calles con carteles diciendo apliquen la extinción de dominio. ¿Saben por qué? Porque lo que más le duele al delincuente no es que lo pongan tras las rejas. Usted puede poner un corrupto o un narcotraficante tras las rejas y él paga la pena, pero está feliz adentro porque sabe que cuando salga va a disfrutar de toda la fortuna. Y con esto cierro en este ejemplo. En Guatemala también un expresidente fue investigado por lavado de activos porque la República de Taiwán le envió $2.000 millones para la infraestructura de Guatemala. Jamás se hizo la infraestructura, ¿no? Y los dólares se perdieron. A este expresidente
y lo pueden leer por ahí en Noticias Portillo, lo investigaron por lavado de activos en Guatemala y jamás lo condenaron, lo absolvieron. Sin embargo, cuando entra en vigencia la extinción de dominio, allí se investiga a ver el origen, se le hace un rastreo a ver qué pasó con ese dinero, y el dinero estaba en Luxemburgo en titularidad de cuentas de su exesposa. Entonces, miren cómo es de importante la figura. Pero no lo voy a convencer y tranquilo que no pasa nada. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas por su tiempo. Creo que nos han dejado a todos los asistentes con mucho más conocimiento, más comprensión sobre este tema y mucho también para reflexionar y debatir sobre la pertinencia de la norma y cómo debería ser planteada y ejecutada en el Ecuador. Desde el observatorio, además, nos comprometemos en seguir teniendo estos espacios que nos permitan tener un diálogo, incluso para ver las diferentes posiciones. Y lo digo desde nosotros precisamente por las dudas que nos genera. Creemos además desde ODJ que la independencia judicial siempre va a ser un eje que nos permita tener una correcta administración de justicia, en especial en este tipo de casos. Nada más que agradecerles por su participación, por este tiempo que nos han brindado y por los conocimientos que nos han dejado. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Adiós, gracias. Una buena noche.